¿Te has parado a pensar alguna vez cómo se cruzan dos mundos tan distintos y a la vez tan conectados como los videojuegos y la homosexualidad? Puede sonar como un tema de nicho, pero en realidad toca de lleno la forma en que la cultura gamer evoluciona y cómo la representación dentro de los juegos afecta a millones de personas. No es solo hablar de personajes con orientación diversa, es profundizar en qué significa para los jugadores que esas historias existan, qué batallas se han librado para que aparezcan y cómo la industria maneja el tema según los tiempos que corren. Quédate hasta el final, porque la historia es más interesante de lo que parece a primera vista, y te aseguro que vas a descubrir cosas que quizá no sabías. Cuando hablamos de orígenes, hay que reconocer una verdad incómoda. Durante décadas, la homosexualidad simplemente no existía en los videojuegos. No porque no hubiera jugadores gays, lesbianas o bisexuales, sino porque la industria no se atrevía a representarlo. Era un mercado dominado por clichés, donde el héroe era siempre masculino, hetero y musculoso, y la princesa necesitaba ser rescatada. Aquella fórmula se repetía una y otra vez sin espacio para la diversidad. La homosexualidad estaba, en el mejor de los casos, escondida, en el peor, ridiculizada. Sin embargo, si rascamos un poco, aparecen curiosidades que merece la pena destacar. En los años 80 y 90 hubo guiños que hoy vemos con otros ojos. Personajes secundarios ambiguos, diálogos que parecían bromas internas, diseños que rompían con los roles tradicionales de género. A veces eran caricaturas, otras veces pistas que la comunidad LGTB descifraba como pequeñas migajas de representación en un océano de silencio. Y aunque ahora puedan parecer detalles mínimos, para mucha gente era la única forma de verse reflejada en un medio que adoraban, pero que no les tenía en cuenta. La evolución llegó de forma lenta pero constante. En el cambio de milenio, empezamos a ver juegos que se atrevían a explorar relaciones no heteronormativas. Un ejemplo claro, Sims, que permitía a los jugadores crear personajes con total libertad y hacer que se enamoraran de quien quisieran. Puede parecer algo obvio hoy en día, pero en aquel momento fue una pequeña revolución. Lo fascinante es que el propio juego no hacía una gran declaración sobre la homosexualidad, simplemente te dejaba jugar con esa opción como algo natural. Esa normalización fue poderosa porque no imponía un discurso, dejaba que cada jugador descubriera sus propias historias. A medida que la industria fue creciendo, títulos más narrativos también empezaron a incluir personajes abiertamente homosexuales. BioWare, por ejemplo, se convirtió en un referente con sagas como Mass Effect o Dragon Age, donde las relaciones románticas entre personajes del mismo sexo eran posibles, y además estaban escritas con profundidad. Aquí es donde notamos un cambio real. Ya no eran simples guiños, sino tramas importantes que afectaban a la historia general. Para muchos jugadores LGTB, esos momentos significaban que podían vivir aventuras épicas sin tener que renunciar a quienes eran en la vida real. Si nos detenemos un segundo y comparamos esta evolución con otras industrias, vemos un paralelismo interesante. En el cine o la televisión, la representación también pasó por fases. Primero la invisibilidad, luego la caricatura, más tarde los personajes secundarios y finalmente protagonistas con historias propias. Los videojuegos, aunque más lentos, siguieron un camino parecido. Pero hay una diferencia clave. En los videojuegos, el jugador tiene agencia. Es decir, decide lo que hace su avatar, con quién se relaciona, a quién salva o a quién besa. Eso multiplica el impacto emocional porque no solo lo ves en pantalla, lo vives en primera persona. Y aquí es donde el tema empieza a mostrar su verdadera importancia. No hablamos solo de representación, hablamos de identidad, de autoestima, de sentir que el espacio gamer también te pertenece. Muchos jugadores homosexuales cuentan que por primera vez se sintieron incluidos cuando un videojuego les ofreció la opción de ser quienes eran sin filtros ni juicios. Ese detalle puede parecer pequeño para algunos, pero para otros significa un alivio inmenso, como si por fin el hobby que tanto amaban también los abrazara de vuelta. Sin embargo, el camino no ha estado libre de polémicas. En varios países, los juegos con contenido homosexual han sido censurados o modificados. Títulos que incluían relaciones entre personajes del mismo sexo fueron criticados por sectores conservadores o incluso prohibidos. Esto abrió un debate que todavía sigue vivo. ¿Hasta qué punto un videojuego debe reflejar la diversidad social si sabe que va a perder mercados enteros por ello? La industria a veces se ha autocensurado para evitar problemas, lo cual muestra que la homosexualidad en los videojuegos no es un tema resuelto, sino un campo de batalla cultural. Y ojo, porque no solo hablamos de representación en la ficción, también hay que mencionar cómo la comunidad gamer ha tratado el tema. Durante años, el ambiente en foros, chats y partidas online
estuvo lleno de insultos homófobos usados como muletilla, frases que para algunos eran simples bromas, para otros eran un recordatorio doloroso de que ese espacio no era tan seguro como parecía. Sin embargo, las nuevas generaciones han empezado a cambiar esta narrativa. Ahora vemos streamers, youtubers y creadores de contenido que se declaran abiertamente homosexuales y que encuentran un público fiel. Eso demuestra que la comunidad también evoluciona, aunque no sin tensiones. Quiero detenerme un momento para remarcar algo. Todo este análisis no pretende sustituir a los estudios oficiales ni a los materiales académicos sobre videojuegos y diversidad. Aquí lo que hacemos es aportar un enfoque personal y cercano, con ejemplos y comparaciones que te ayudan a comprender el impacto de un fenómeno cultural que no siempre se analiza en profundidad. Y si te está gustando lo que estás escuchando, recuerda dar like, suscribirte y darle a la campanita para recibir notificaciones cada vez que se publique un nuevo video. Así apoyas el canal y hacemos crecer esta comunidad donde hablamos de temas que otros prefieren evitar. Un detalle curioso que merece la pena destacar es cómo algunos jugadores reinterpretan la historia de personajes clásicos como Link, Cloud o incluso Sonic a través del fan art y el fanfiction. Aunque los juegos originales no establecían una identidad homosexual, la comunidad ha creado universos alternativos donde sí existe esa representación. Esto demuestra dos cosas. Primero, que había un vacío de representación que los fans quisieron llenar. Segundo, que el vínculo entre los jugadores y sus personajes favoritos es tan fuerte que no esperan a que la industria lo haga. Ellos mismos generan ese contenido. La evolución también se refleja en la forma en que la prensa especializada habla del tema. Hace 20 años, un personaje homosexual era noticia porque rompía esquemas. Hoy, aunque sigue generando debate, cada vez se trata con más naturalidad. Y eso es clave porque muestra que la homosexualidad en los videojuegos ha pasado de ser un tabú a ser un aspecto más de la diversidad cultural, aunque hay un aspecto que a menudo se pasa por alto y que para mí es fundamental. Los videojuegos no solo representan, también educan. Piensa en un jugador joven que experimenta su primera relación homosexual dentro de un RPG sin prejuicios ni castigos. Ese jugador puede descubrir que la homosexualidad no es algo extraño, sino simplemente una opción más de la vida. Ese impacto educativo puede ser más poderoso que 1000 discursos, porque se vive desde la emoción y la elección propia. En definitiva, la relación entre videojuegos y homosexualidad es un espejo de nuestra sociedad. Muestra avances, retrocesos, tensiones y victorias, pero sobre todo demuestra que los videojuegos no son un simple entretenimiento, son una herramienta cultural capaz de reflejar y transformar cómo entendemos la diversidad. Cuando hablamos del impacto de la homosexualidad en los videojuegos, no podemos quedarnos solo en la representación dentro de las historias. También hay que analizar cómo afecta al propio mercado y a la percepción de la industria. Y aquí entra un tema clave. Durante mucho tiempo, las compañías tenían miedo de incluir personajes homosexuales porque pensaban que podían perder ventas. Sin embargo, la realidad demostró lo contrario. Juegos que apostaron por la diversidad atrajeron a nuevos públicos y recibieron reconocimiento crítico. Eso se traduce en premios, prestigio y sí, también en ventas. Un ejemplo claro lo tenemos con títulos como The Last of Us Parte II. Más allá de ser un juego de acción y supervivencia, se convirtió en un fenómeno cultural, porque puso en el centro a Ellie, una protagonista lesbiana cuya historia se desarrollaba con naturalidad. El éxito fue brutal, tanto en ventas como en premios. Y por supuesto, también generó polémica. Algunos sectores lo criticaron por forzar la diversidad, pero lo cierto es que esa polémica no frenó el éxito. Más bien, lo amplificó. Cada discusión en redes sociales era publicidad gratuita que mantenía el juego en boca de todos. Esto nos muestra un patrón. Los videojuegos con personajes homosexuales generan conversación. Y en la era de las redes sociales, la conversación es poder. Puede ser un debate encendido, puede ser una lluvia de memes, puede ser un análisis serio. Lo importante es que pone el juego en el mapa. Para las compañías, ese ruido mediático a menudo se traduce en mayor alcance y por ende más ventas. En otras palabras, la representación ya no solo es un tema de justicia social, también es una estrategia de mercado. Pero cuidado, porque no todas las compañías lo gestionan bien. Hay casos en los que se siente que la inclusión es superficial, como si solo pusieran un personaje homosexual para quedar bien sin darle una historia real detrás. Eso lo nota el público. Y cuando ocurre, se genera rechazo. Lo que la comunidad quiere no son simples etiquetas. Quiere narrativas que tengan coherencia y profundidad. Y aquí es donde se distingue un buen juego de uno que intenta aprovechar la ola de diversidad
sin comprometerse de verdad. Me parece interesante comparar esta situación con el cine de superhéroes. Durante años se criticó que apenas había diversidad, pero cuando llegaron personajes LGBT, te ven películas de Marvel o series de DC, la conversación explotó. Lo mismo ocurre con los videojuegos. Cuando un título se atreve a mostrar una historia homosexual con autenticidad, se convierte en un punto de referencia cultural. Y esto va mucho más allá de lo económico. Toca directamente en la construcción de identidad colectiva. Si analizamos la parte social, el impacto es enorme. Para jugadores jóvenes, ver personajes homosexuales en videojuegos AAA es un mensaje claro de validación. Es como decirles que no están solos, que forman parte del mundo gamer tanto como cualquiera. Eso puede tener consecuencias positivas en su autoestima y en la forma en que se relacionan con su entorno. Además, puede ayudar a normalizar la homosexualidad entre jugadores que no forman parte de la comunidad LGTB. Cuando un juego te permite convivir con esa diversidad de forma natural, derriba prejuicios sin necesidad de discursos. Aquí entra una teoría interesante. Algunos sociólogos sostienen que los videojuegos funcionan como simuladores sociales. Nos permiten experimentar realidades distintas a las nuestras y al hacerlo nos vuelven más empáticos. Si esto es cierto, entonces cada vez que un jugador heterosexual se enamora de un personaje del mismo sexo en un videojuego, está ampliando su visión del mundo, aunque no se dé cuenta. Esa experiencia virtual puede tener un eco real en cómo percibe la diversidad en su día a día. No todo es positivo, claro, todavía existen resistencias fuertes. Hay comunidades online que reaccionan de forma agresiva cada vez que se anuncia un juego con representación homosexual. Foros llenos de comentarios homófobos, campañas de review bombing para bajar las puntuaciones de los juegos, incluso amenazas a los desarrolladores. Esto refleja que los videojuegos son también un campo de batalla cultural donde se enfrentan visiones opuestas de la sociedad. Sin embargo, hay un detalle que a mí me resulta esperanzador. A pesar del ruido y la resistencia, la tendencia es clara. Cada vez más juegos incluyen personajes homosexuales y lo hacen con mayor naturalidad. Lo que hace 10 años era un escándalo, hoy se percibe como algo normal. Y esa normalización es la mayor victoria. Significa que poco a poco el tema deja de ser polémico para convertirse en una característica más del paisaje cultural del gaming. Si hablamos del futuro, las posibilidades son enormes. La industria indie, por ejemplo, está liderando el camino con propuestas valientes que exploran la homosexualidad desde ángulos únicos. Juegos como Gone Home o eFound no solo incluyen personajes homosexuales, sino que hacen de esa experiencia el centro de la historia. Esto abre puertas a narrativas más íntimas y emocionales que los grandes estudios quizá no se atreven a tocar todavía. Y lo interesante es que esos indies inspiran a las grandes compañías a dar pasos similares, creando un ciclo positivo. Me gustaría hacer aquí una reflexión personal. Yo creo que los videojuegos tienen un potencial que aún no hemos explotado del todo para explorar la diversidad sexual. No se trata solo de permitir relaciones entre personajes del mismo sexo, sino de construir mundos donde la homosexualidad no sea un tema, sino una parte más de la vida. Imagino futuros juegos de mundo abierto donde la diversidad esté tan integrada que deje de ser noticia. Ese sería el verdadero triunfo. Y si has llegado hasta este punto del video, es porque el tema te interesa de verdad. Así que aprovecho para recordarte que le des like, te suscribas y actives la campanita para no perderte los próximos videos. Así apoyas el canal y seguimos trayendo contenido de valor que va más allá de lo superficial. Antes de cerrar, quiero destacar algo que a menudo pasa desapercibido. La representación homosexual en los videojuegos no solo es importante para los jugadores LGTBan, también enriquece las historias para todos. Un buen personaje es un buen personaje, sin importar su orientación. Cuando un guión está bien escrito, lo que importa es la emoción, el conflicto, la aventura. Y eso beneficia a toda la comunidad gamer, porque amplía la variedad de relatos que podemos disfrutar. En el fondo, lo que vemos es un proceso de maduración. Los videojuegos ya no son solo un entretenimiento infantil, son un medio cultural con la capacidad de explorar temas complejos. Y la homosexualidad es uno de esos temas. Incluirla no significa politizar los juegos, significa reflejar la realidad de millones de personas. Y cuando los videojuegos logran hacerlo con respeto y autenticidad, ganamos todos. Así que, en resumen, la relación entre videojuegos y homosexualidad es un viaje fascinante que pasa por invisibilidad, representación, polémicas y finalmente, normalización. Un viaje que todavía no ha terminado, pero que ya ha dejado huella en la forma en que jugamos, en cómo nos vemos y en cómo construimos comunidad dentro del gaming.